La paciente le da mucha pena decir que trae una bola ahí o que trae un problema en sus genitales. ¿Es algo que lo pueden tocar? Un huevo de gallina, una toronja, una naranja, dependiendo del tamaño y del grado del prolapso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento de día de hoy, donde tengo como invitado al doctor Alberto Arroyo, que es cirujano ginecológico con especialidad en uroginecología y que ya tiene más de 6 años de experiencia. Ahorita vamos a hablar del famoso POP o prolapso pélvico, que esto provoca incontinencia. Hola doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes cómo están? También bien, gracias doctor. Pues tenemos varias preguntas sobre el tema, doctor. Primero que nada, ¿qué es el prolapso o el POP? Bueno, el prolapso de órganos pélvicos es una patología donde está un poquito alterada lo que es la anatomía del piso pélvico. El piso pélvico se puede dividir en varias partes, desde lo que es la vejiga, lo que es la vagina en sí y lo que pudiera ser el recto. Cuando está afectado cualquiera de esos tres, ya se llama que hay un prolapso de órganos pélvicos. ¿Por qué pasa? ¿Esto pasa en hombres y en mujeres o nada más en mujeres? No, únicamente pasa en mujeres. Y sobre todo, puede pasarle a cualquiera, ¿eh? Pero se asocia más a las que tienen más embarazos y más partos. ¿Qué son los síntomas que se presentan? ¿Cómo sé que estoy teniendo prolapso pélvico? Bueno, el principal síntoma del prolapso de órganos pélvicos es una sensación como de un cuerpo extraño en lo que es la vagina. La paciente lo va a referir como una bolita que puede variar el tamaño dependiendo del grado de prolapso. A veces la paciente dice, siento como un cuerpo extraño, siento como una bolita. Y ya en la consulta nosotros le vamos a preguntar, señora, ¿de qué tamaño usted siente la bolita? Y ya nos va a decir, no, pues la puede sentir desde como una uva, un huevo de gallina, una toronja, una naranja, dependiendo del tamaño y del grado del prolapso. ¿A poco sí a grado de una toronja se puede llegar a traer una bola? Hasta más grande, yo creo. Me ha tocado ver prolapsos del tamaño de, ¿qué será? Medio melón, yo creo. ¿En serio? Pero, o sea, ¿en verdad físicamente traen una abultación de ese tamaño o nada más es la sensación? No, se voltea. Es como si la vagina fuera un calcetín, el cual se voltea, se vierte. Entonces todo lo que es la vejiga, el útero, o que lo conocen también como la matriz, y lo que son los intestinos, caen, es como si fuera una hernia. Pero en lugar de que esté en el ombligo o en el abdomen, está en la vagina. ¿Existe alguna edad común a la que esto pueda pasar? Sí, pero no es como regla, ¿no? O sea, la edad casi siempre es después de los 60 años, pero después de la menopausia es cuando aumenta un poquito. Es decir, a partir de los 50 hay como un aumento, pero después de los 60 años hay todavía como otro brinco, otro escaloncito más a poder padecer esto. Pero no es regla absoluta, pues he visto pacientes desde los 29 años, 28 años con prolapso. Ahí, por ejemplo, he escuchado en la tele, pero igual es totalmente falso, que sale que las mujeres embarazadas, cuando ya están pues con el embarazo y hacen presión, en ocasiones se les puede soltar o pueden soltar poquita pipí. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y esto es prolapso o nada que ver? Estaba un poquito en dilema eso. Sí es muy común que las embarazadas en algún punto del embarazo pueden tener un poquito de incontinencia urinaria, sobre todo al hacer esfuerzos, porque cambia mucho lo que es la anatomía interna del cuerpo, ¿no? El útero crece. El útero en una paciente normal, sin que esté embarazada, mide como 6, 8 centímetros. Y este útero va a crecer muchísimo en una paciente embarazada. Entonces todos los órganos se van modificando, cómo están acomodados por dentro, desde el estómago, por eso es que tienen más reflujo, tanto los intestinos, entre ellos pues la vejiga. La vejiga está pegadita al útero, entonces en ciertas embarazadas, no en todas, pero sí puede haber un poquito de incontinencia. También es bien importante mencionar que aunque va muy de la mano con el prolapso, con la incontinencia, no es la misma enfermedad. Una cosa es la incontinencia y otra cosa es el prolapso. Que van muy, muy de la mano, sí, pero no es incontinencia igual a prolapso. Puede haber pacientes con incontinencia sin tener prolapso y pacientes con prolapso sin tener incontinencia. Aquí, por ejemplo, entonces, cuando se tiene incontinencia y no se tiene prolapso, ¿por qué pasa? Porque yo pensaría que la incontinencia se genera porque, pues como está caída la vagina, está haciendo algún tipo de presión sobre la vejiga y por eso, pues tienes incontinencia. Pero cuando tienes incontinencia sin prolapso, ¿cuáles son las causas? Es una creencia muy común eso, ¿eh? Y hasta en el mismo gremio médico, muchos doctores piensan eso, pero no. La causa principal de la incontinencia urinaria es un problema en la uretra. La uretra es como el último tubito donde sale de la vejiga hacia la pipila exterior. Es el último tubito que en la mujer mide aproximadamente 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros. Y cuando hay incontinencia es porque hay un problemita ahí. Puede haber dos tipos de problemitas. Una es que haya una hipermovilidad uretral, esto es que la uretra en lugar de mantenerse como fija, se mueve mucho hacia arriba y hacia abajo. Y la otra opción es que el tubito como que no aprieta, haz de cuenta. Eso se llama una deficiencia intrínseca del esfínter. El más común es que haya una hipermovilidad uretral. ¿Qué pasa también
me quedé un poquito con duda si llega la mujer a traer esa sensación de esa bola del medio melón y ahí se lo deja. O sea, no se lo trata. ¿Tiene alguna otra consecuencia? Si no estoy teniendo problemas de incontinencia urinaria y me lo dejo ahí, ¿qué puede estar pasando? O sea, ¿qué me puede hacer estar de decidioso y decir, ay, que se quede, no pasa nada, si no me está generando ningún problema? Es mucho más común de lo que se imaginan, de que la paciente le da mucha pena decir que trae una bola ahí o que trae un problema en sus genitales. Y más porque son pacientes pues ya grandes, ¿no? Entonces tienen como mucho pudor y a veces les cuesta un poquito de trabajo comunicarle eso al doctor o a sus familiares. El decirles que traen ahí un problemita en su vagina, les da mucha pena acudir al médico para la revisión. Entonces a lo que yo he visto es que muchas se van aguantando, se esperan y se esperan y se esperan y esa bolita o ese prolapso va creciendo. Al principio es de un tamaño pues mínimo, como una pelota de golf, pero a veces crece muchísimo y cuando piden ayuda es cuando ya no pueden caminar o ya no pueden sentarse porque ya tienen una bola tan grande que ya les duele. El simple hecho de sentarse como que se les machuca o caminan y ya les afecta la manera en que tienen que caminar y es cuando ya piden ayuda y es cuando ya está muy muy avanzado. No necesariamente tiene que tener incontinencia, entonces con el solo hecho de se siente, pero sí el síntoma más común es la incontinencia. No, la sensación de que traen una bola ahí abajo. Es el síntoma más común. Ese es el síntoma principal, de que sienten una bola ahí, dicen, no, es que yo camino y siento una bola que se me sale. Me siento y siento una bola ahí. O sea, hasta ya no pueden tener relaciones sexuales tampoco. ¿Es algo que lo pueden tocar o nomás se siente? En los primeros grados o muy al principio de esta enfermedad, a veces nada más se siente y se puede tocar, pero llega el punto en que ya se puede ver. Yo, por ejemplo, en la consulta les digo, a ver, pújele, ya se ve la bola y casi siempre le digo a la paciente, puede ver su familiar porque a veces como que el familiar no está consciente del grado de enfermedad que tiene su mamá casi siempre o su abuelita y ya al momento de que ven quedan muy sorprendidos y dicen, no, doctor, pues lo que se tenga que hacer. Supongo o genera infección o nada más es el hecho de traer la sensación de la bola. O sea, ¿qué otros síntomas puedo generar? Se asocia mucho a infecciones y esto es porque al tener la vejiga muy descendida muchas veces no la pueden vaciar por completo. Parte de la bola es vejiga, entonces la vejiga muchas veces no puede vaciarse por completo y ocasiona que esa misma orina residual elevada o eso mismo que dejen la orina guardada ahí pueda provocar infecciones recurrentes en la orina. Asimismo, es común que si la bola está muy grande, a veces puede tener un poquito de contacto con el ano y esto embarrarse un poquito de popó y la popó pues siempre va a traer un poquito de bacterias y siempre va a estar como contaminando ahí. Bueno, me falta mencionar un poquito en cuanto a las complicaciones. Hay veces que la bola es tan grande y es tan difícil vaciar la orina que me ha tocado pacientes, poquitas, pero sí he visto varias, donde guardan tanta pipí que los riñones empiezan a afectar y empieza a tener una falla renal en grados ya muy grandes. O sea, entonces definitivamente como que el consejo es de que si empiezan a sentir eso, que no les dé pena, vayan con el ginecólogo. Bueno, es con el urólogo, ¿verdad? O con el ginecólogo. Urogine, urólogo o ginecología. Así es. Bueno, es importante distinguir porque hay dos tipos de urólogos. Hay urólogos normales, que son los que ven hombres, y estamos nosotros, que somos los urólogos de la mujer, por así llamarlo. Nosotros vemos todo lo que es piso pélvico, todo lo que es la reconstrucción de la vagina, de la vulva, y todo ese tipo de cirugías de prolapso, nosotros somos los expertos. Entonces, para que no vayan a confundir ahí urólogo normal con urólogo de ginecología. Ok, pero el urólogo, usted también atiende hombres. No, pura mujer. Ya llegando a los tratamientos, de menos a más, supongo que como todo, si lo agarras desde el principio fácil, todo sale más rápido cuando ya llegas a una complicación con los riñones infectados, ¿no? Bueno, el principal siempre es tratar de prevenir que llegue la enfermedad, ¿no? ¿Y cómo se va a prevenir? Haciendo los famosos ejercicios de Kegel o los de piso pélvico. Eso primero para prevenirlo. Toda paciente después de los 40 años o de hecho desde antes más joven deben hacer estos ejercicios y sobre todo si ya tuvieron partos, pues más para con esto evitar que pueda haber un prolapso. Estos ejercicios es como un gimnasio, pero en lugar de hacer brazo, van a trabajar músculos de piso pélvico, así es. Tengo entendido que se tienen que hacer estar sentada y como que aprietas como si quisieras hacer pipí y te aguantaras y luego como que aprietas y sueltas. Esos son unos de los ejercicios Kegel, ¿no? También los hombres los podemos hacer. Dicen que son buenos para la erección y para la eyaculación precoz. Te ayuda a tener un poquito más de control, así es de que ya se lo saben. No sé si existe algún otro, pero ese es el que yo me sabía. Sí, así es. Nada más es importante decirle a las pacientes que cuando lo hagan, lo pueden hacer paradas, sentadas, acostadas, mientras están manejando, o están en el camión, o están cocinando, o están trabajando en la oficina. En todo momento lo pueden hacer. Y la manera correcta de hacerlo, o el único requisito más bien, cuando no lo pueden hacer, es cuando traen la vejiga llena, o cuando están orinando. Porque si traen la vejiga llena o están orinando y están parando el chorro, después puede haber otro tipo de enfermedades en la vejiga. Yo había escuchado, doctor,
Que bueno, eso era bueno, pero eso era más bien para hombres, yo creo. Que eso de cortar cartucho cuando estabas haciendo pipí era muy bueno porque te ayudaba a tener un poquito más de control sobre la incontinencia y como que pues para que fueras controlando un poquito que si te daban muchas ganas de hacer pipí. ¿Es mito o sí es cierto? No, totalmente mito. Ni hombres ni mujeres lo deben hacer así porque después puede haber unas alteraciones al momento del vacío de la vejiga. Y después puede tener consecuencias de que no puedan vaciar bien la vejiga, de que se queden con ganas, entre otras cosas. A lo mejor se recomienda hacerlo una sola vez, como para distinguir qué músculos son, para saber qué músculos son los que hay que apretar. Entonces, sobre todo en el hombre, ¿no? En el hombre, ¿cuáles aprieto? Pues a ver. Estoy aquí tratando de ver qué se aprieta. Pero no. Es un poquito difícil en el hombre distinguirlo, en la mujer es un poquito más fácil, porque por ejemplo yo en la consulta lo que hago es les hago un tacto y les digo, a ver, con su vagina aprieten mis dedos. Y ya las mujeres dicen, a ver, ahí va. Y ya les enseño qué músculos son, porque no es nada más, muchas aprietan las piernas o aprietan la panza o aprietan otros músculos que no nada que ver con los de la vagina. Entonces llevan haciendo años unos ejercicios de piso pélvico mal hechos. Por eso es importante que en la consulta que el doctor les explique cómo es que tienen que realizarlos. Y en el hombre es más difícil porque no hay una vagina como tal que explorar. Entonces el hombre a lo mejor una única vez hacerlo cuando está orinando para saber qué músculos son los que hay que apretar, pero no hacerlo siempre así. O vayan a una clase de pilates. Ahí siempre les van a estar diciendo aprieten el piso pélvico y eventualmente después de tantas clases van a saber dónde está el piso pélvico. Yo estuve viendo como 5 años a una clase de pilates y hasta la fecha no supe dónde era el piso pélvico, pero ya que todo el mundo lo Ajá. encontraba. Muy bien. Y la manera correcta de hacerlo es apretar 10 segundos, descansar 5. Apretar 10 segundos, descansar 5 y se recomienda que lo hagan 10 repeticiones mañana, tarde y noche. O sea, 30 en total. Entonces los tratamientos, empezamos que lo más ligero, que es la prevención, ejercicios Kegel. Y después de ahí, ¿qué sigue? Una vez que se cae, por así decirlo, la vejiga, que también se le conoce mucho así, ¿no? Como vejiga caída, a lo que es el prolapso. Hay tratamientos, por así decirlo, un poquito alternativos, donde pudiera ser el láser vaginal, o lo que es el tensado vaginal. En muchas ocasiones, cuando es un prolapso muy leve, sí llega a ayudar un poquito a que no aumente de grado o retardar un poquito más lo que es la caída del piso pélvico. Pero una vez que ya hay un prolapso mayor me refiero a un grado 3, un grado 4, lo único tratamiento es la cirugía. ¿Y la cirugía en qué consiste? ¿Es ambulatoria? ¿Es anestesia local? ¿Anestesia general? No, por lo general se utiliza un bloqueo, que es el famoso piquete en la espalda, se duerme de la mitad para abajo y se trabaja. No es ambulatoria, se tiene que dar 1 o 2 días hospitalizada, pero toda la cirugía pues es vaginal, vía vaginal. ¿Y la recuperación? Como una cirugía vaginal es muy rápida, no sé, al día siguiente están caminando, el principal cuidado pues es no hacer esfuerzos, no levantar pesado y también es muy importante el bajar de peso o que antes de la cirugía nos bajen de peso. Ya una vez que se hizo la cirugía, seguir con los ejercicios Kegel es recomendable. Sí, muy muy recomendable. Yo a mis pacientes les digo, ya te operé, todo salió bien en la cirugía, ahora lo que sigue es que la paciente cuide su cirugía. ¿Y cómo la va a cuidar? No cargando pesado, no subiendo de peso, haciendo sus ejercicios de Kegel, eso es lo principal. Y a veces las ayudamos con estrógenos locales para engrosar un poquito más lo que es la vagina. ¿Hay algo más que se me haya pasado preguntarle, doctor, que le gustaría agregar sobre este tema? Pues que no le tengan miedo a la cirugía, porque muchas veces, casi la gran mayoría de estas pacientes son pacientes de 70, 80 años que dicen, no, que si yo me opero, yo me voy a morir ahí en el quirófano. Y no, eso no pasa. O sea, toda cirugía tiene sus riesgos, pero esta es una cirugía vaginal donde con una previa valoración por el cardiólogo, por el geriatra, con sus estudios previos, entramos de manera muy segura. La cirugía es vaginal y la recuperación es rapidísima. Es como, yo le digo a mis pacientes, es como si fuera un parto. Te va a doler lo que te dolió a lo mejor después del parto. Un poquito te va a irritar lo que es la vagina, pero hasta ahí. No abrimos para nada abdomen, entonces la recuperación es súper, súper rápida. Mi recomendación es que no le tengan miedo a la cirugía. Yo he operado pacientes, la más grande de 91 años. Y ahí está la paciente como si nada. Eso está muy bueno y, o sea, el problema aquí estamos hablando principalmente o nos enfocamos desde que empezó la entrevista en hablar lo que es y todo eso, pero no hemos tocado el tema de el impacto que tiene en la mujer, ya que, o sea, el tener incontinencia urinaria, el ir a algún lugar y tener que estar haciendo pipí y que se te salga la bola o que sientas la bola, que te estés dando infecciones, o sea, se me hace que a la larga el no tratarlo puede traer mucho más problemas que el tratarlo por toda la cantidad de infecciones que puedes estar agarrando por traer ahí pues ese bulto que está, como dice usted, expuesto a todo lo que va saliendo del cuerpo. Sí, es una patología que afecta mucho la calidad de vida. Las pacientes es de que les afecta desde cuando se quieren sentar, caminar, que quieren tener relaciones sexuales y no pueden. Les lastima la bola como tal y ven pensando que ya no tienen cura.
porque muchas me dicen, es que yo pensé que no había manera de que me pudieran ayudar. Y hablando un poquito de lo que es la incontinencia, pues también afecta muchísimo, ¿no? La incontinencia, también son pacientes que no quieren ni salir de su casa, porque dicen, no, es que si salgo voy a tener un accidente, voy a oler a pipí, o van a cualquier lugar y lo primero que buscan, antes de buscar un restaurante a su mesa, buscan dónde está el baño. Pero para eso también hay tratamiento, para la incontinencia. Entonces, pues ya se la saben, no tienen que sufrir o bajar su calidad de vida. Hay soluciones. Pueden empezar con los ejercicios. Si esto no les está funcionando, pues acudir con el ginecólogo, y especialmente con un urogine, que los puede ayudar a solucionar definitivamente el problema de prolapso, que muchas veces está relacionado con la incontinencia. Doctor, ¿algo más que crea que se le me pasó a agregar o preguntarle? No, pues nada más, que no tengan miedo, que pidan ayuda, que no les dé pena hablar esto con sus familiares y que no tengan miedo a los tratamientos ni a la cirugía y que hay manera de que les mejoremos su calidad de vida bastante, porque hay pacientes que usan pañal todo el tiempo, que de verdad les afecta mucho y nunca piden ayuda, porque ellas piensan que no hay manera de ayudarlas o les da bastante pena hablar esto con el doctor o con el familiar. Muchas gracias, doctor Alberto. Y pues aquí vamos a dejar la información, la tarjeta digital del doctor para que lo puedan contactar por si tienen dudas o si requieren apoyo con esto. Yo el día de hoy me siento totalmente identificado porque ya llegando aquí al estudio se me vació en el carro el licuado que traía. Entonces del ombligo para abajo estoy totalmente mojado, no traía cambio y ya teníamos que grabar. Así es de que me cayó el accidente como anillo al dedo para empatizar más con lo incómodo que es estar todo mojado y pues estar así en el día a día, ¿no? Acude con tu urólogo de confianza. Pues aquí más bien tengo que ir con el que me hizo el licuado por decirle por qué demonios no le puso la tapa bien. Ajá, Pero bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo. Estuvo muy informativa eso y espero que sea de mucha utilidad para los que están padeciendo de este tipo de situación. Un gusto saludarte. Hasta luego. Hasta luego. Después de mi plática con el doctor Alberto, puedo concluir que el fortalecer el piso pélvico con ejercicios Kegel te puede ayudar a mantenerlo fuerte. Y esto también minimizará el riesgo de que tengas un prolapso. Pero si esto ya ocurrió, es importante que acudas con el ginecólogo para una revisión. Con los avances tecnológicos y en los procedimientos tan mínimamente invasivos para tratar este problema, no hay razón para bajar el nivel de calidad de vida a causa de la incontinencia o el prolapso. Gracias por escuchar. Te dejo el link al episodio que tuvimos con un fisioterapeuta donde hablamos sobre el piso pélvico. No se te olvide darle like y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido. Hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.